Ser podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. La táctica no es otra cosa que intentar conseguir desde la estrategia que el jugador muestre sus mejores virtudes. Y eso es lo que está consiguiendo poco a poco Luis Enrique con su Paris Saint-Germain 2.0. El PSG es un equipo bien estructurado, que utiliza bien la amplitud del campo, que busca permanentemente ser profundo, que sus posesiones sean productivas, no para marear la perdiz, y utilizar la tenencia de la pelota para realmente hacerle daño al rival. Presiona bien pospérdida y sus delanteros intercambian posiciones dejando a los defensas rivales permanentemente sin referencia. Mueve el balón con mucha velocidad y amenaza tanto atacando en estático como cuando tiene espacios y puede ser vertical. Y todas estas situaciones colectivas bien trabajadas permiten, por ejemplo, a Ousmane Dembélé recibir liberado, a Ashraf poder incorporarse haciendo 2 contra 1 constantemente en su banda, o a Joao Neves llegar al área por sorpresa, absolutamente solo. Es decir, que a través de la táctica, de ciertos comportamientos colectivos, estamos pudiendo ver virtudes, las mejores virtudes, la mejor versión de muchos de sus jugadores. Vitinha ahora mismo es uno de los mejores centrocampistas de Europa. Tiene laterales totales el PSG con Nuno y Ashraf, que hacen de todo y todo lo hacen bien. Barcola ya no es ese chico solo con buena pinta que estaba en el Olympique de Lyon. Fabián se vuelve a aparecer al de la Eurocopa. Y Ousmane Dembélé lleva 26 goles esta temporada, 18 de ellos desde que el PSG funciona como una máquina, 18 de ellos desde que empezó 2025. 18 goles en lo que llevamos de año natural para Ousmane Dembélé. Al PSG le ha tocado el coco, le ha tocado el líder de la Premier y el mejor equipo de la fase Liga de la Champions, como es el Liverpool. Pero seguro que en Anfield, muy tranquilos, no acaban de estar. Vamos allá con un nuevo episodio de Play Fútbol. Vamos a hablar mucho de la Champions. Estaremos también con lo mejor del fin de semana con Paquillo Mariscal, pero le dedicamos la portada, como habéis escuchado, a ese Paris Saint-Germain-Liverpool y especialmente a ese momento que pasa el equipo de Luis Enrique. Para la portada le hemos querido preguntar a Anderson Rubia si es este PSG de los mejores Paris Saint-Germain que ha visto en los últimos años y cómo encara la eliminatoria. Y esto nos ha dejado Andrés en el contestador. ¿Es el equipo del momento, el PSG? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Pues el Paris Saint-Germain se presenta en el momento más cumbre, quizá el mejor momento de la temporada, en esa eliminatoria contra el Liverpool, porque es un equipo completamente de autor, que el que ha forjado Luis Enrique en la capital francesa, un entrenador que practicando juego de posición ha conseguido revitalizar un proyecto que antaño tenía muchos problemas, sobre todo porque no era capaz de compenetrar el colectivo o supeditarlo o ensamblarlo con las grandes individualidades que ha tenido a lo largo de estos 12-13 años desde que llegó Qatar en 2011, pero con la llegada de Luis Enrique es verdad que al Paris Saint-Germain se le va a medir por lo que haga en Champions. Poco va a importar que acabe la Liga invicto, que bata el récord de partidos sin perder fuera de casa que ostenta ahora mismo el Milan y que arrase a nivel nacional si no pasa la eliminatoria contra el conjunto de Arne Slot, porque todo se mide en función de lo que haga en la Champions, pero sí es una realidad más que patente que Luis Enrique o con Luis Enrique el Paris Saint-Germain es uno de los mejores colectivos o equipos más trabajados que ha tenido Qatar. Y esto tiene una explicación bastante evidente. Cuando
el Paris Saint-Germain pues era un equipo con grandes estrellas, uno de sus principales problemas era que se partía continuamente, ¿no? Hacíamos muchos debates de que el PSG normalmente en Champions, a la hora de la verdad, defendía con 8 o 9 jugadores, 9 como máximo, y eso le impedía competir en grandes escenarios. Si bien es cierto que llegó a instancias finales de la Champions, ¿no? Como esa final en 2020, esas semifinales de 2021, pero a este equipo le faltaba equilibrio, ¿no? Agresividad. No es lo mismo entrenar a Leo Messi, Kylian Mbappé, Zlatan Ibrahimovic, entre otros muchos jugadores, y decirles que se pongan a correr o que obedezcan a una serie de patrones tácticos, que hacerlo con Barcola, con Doué, con Dembélé, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es uno de los grandes éxitos de Luis Enrique. Una de sus grandes decisiones es que desde que llegó a París le dijo a Neymar y a Verratti que no contaba con ellos, luego se marchó Mbappé y ha conseguido que todo el equipo defienda al unísono, que todos ocupen los espacios según quiere él, que no haya que la competencia ahora mismo sea feroz. El otro día lo destacó en rueda de prensa, que estaba encantado porque había una competencia sin parangón prácticamente en el Paris Saint-Germain, en el que cada entrenamiento los jugadores se batían a muerte para ser titulares, y eso se extrapoló al terreno de juego. Es verdad que ha tenido dificultades el Paris Saint-Germain, como en esa liguilla, en esas 3 derrotas que sufrió en las primeras jornadas de la Champions League, pero desde que ganó 4-2 al City, más bien desde diciembre, porque desde diciembre es una pisonadora, este equipo se ha convertido en una auténtica trituradora ofensiva. No tiene prácticamente defectos. Sí tiene, pero otra de las grandes virtudes de este Paris Saint-Germain es que antaño le llegaban mucho, porque había jugadores que no defendían en la presión tras pérdida, y ahora le llegan muy poco. Es uno de los equipos que menos ocasiones concede por partido. Es un equipo que presiona de forma asfixiante cuando pierde la pelota, que ataca los espacios de maravilla. Es muy difícil hacer un análisis en parado del Paris Saint-Germain, porque todos sus jugadores atacan y ocupan distintas posiciones en el campo en función de dónde esté el balón. Se intercambian posiciones, hay permutas constantes, y eso le hace ser un equipo peligrosísimo. Quizá es mala suerte que le haya tocado el Liverpool, o que haya quedado encuadrado con el Liverpool en los octavos de final, o quizás es una buena noticia, porque vamos a dimensionar realmente si este Paris Saint-Germain es de los mejores equipos de la era catarí. Para mí lo es, por lo que palpo en directo y por cómo se están dando los resultados, por la superioridad que está mostrando en el terreno de juego. Y eso que no tiene una gran estrella, entre comillas, porque tiene grandes jugadores como Neves, Kvaratskhelia, Barcola, Achraf Hakimi y Ousmane Dembélé, que está a un nivel excelente en este inicio de año. Pero esa eliminatoria ante el Liverpool va a ser el termómetro que va a determinar si este PSG puede competirle tú a tú a los mejores equipos de Europa. Poco importa, bueno, no poco, pero a ojos de la prensa poco importa si no pasa esta eliminatoria lo que haya hecho antes, si haya arrasado o no en la Liga Francesa y a nivel nacional, en la Copa y en la Supercopa. Pero sí es verdad que este PSG, ahora mismo, por momento de forma, es uno de los mejores equipos de Europa, y colectivamente hablando, hablo de colectivo, no sé si de superioridad, pero sí de colectivo, y por mecanismos y por cómo está trabajado, es posiblemente uno de los mejores, si no el mejor, desde que llegó Qatar a París en 2011. Por eso nos va a brindar una de las mejores eliminatorias que se pueden ver hoy en día en la Champions. Tenemos eliminatorias tan top como ese PSG-Liverpool, ese Real Madrid-Atlético de Madrid o ese Bayern de Múnich, Bayer Leverkusen. Así que vamos a analizarlas todas. No sé si la mejor, pero va a ser una pedazo de eliminatoria la que va a enfrentar al Paris Saint-Germain y al Liverpool. Si nos lo dicen hace 2-3 meses, hubiéramos dado favoritísimo al Liverpool. Yo todavía di favorito al Liverpool cuando se produjo el sorteo, pero es la única predicción de las que hice, de las que reconozco que me arrepiento. Ahora mismo no lo tengo nada claro. Di 55-45 en los famosos porcentajes, y ahora casi que lo diría al revés, o como mínimo 50-50. Lo veo igualadísimo. José David López, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Bruno, ¿qué tal? Vaya semana, vaya semanita tenemos. Sí. Qué ganas, de otra vez recuperar esta sintonía. Fíjate que lo hemos tenido hace nada, pero es que son partidazos y hay unas ganazas tremendas. Sí. Ya que hemos dedicado la portada al momento, al gran momento de el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, no sé cómo lo ves, David. Es una eliminatoria preciosa en la que se encuentra seguramente el equipo que está funcionando mejor en Europa a nivel
colectivo ofensivo, es decir, puede tener alguna vía de agua atrás, le pueden hacer contraataques al Paris Saint-Germain que no lo acaba de controlar 100%, no lo acaba de controlar del todo, pero ofensivamente es un equipo con una cantidad de recursos brutal contra un Liverpool que maneja muchos registros, que tiene a una pareja de centrales mega top con Konaté y Virgil van Dijk. Bueno, es que va a ser una eliminatoria tremenda, David. Sí, a ver, estoy totalmente de acuerdo con lo que decías. De verdad, mojarse en porcentaje, seguramente esta es la eliminatoria que más ha oscilado respecto a hace unos meses a lo que representa a día de hoy. No porque sigue en la misma línea, es como si hubiera metido la marcha en la que no quiere desacelerar, no quiere perder tampoco la concentración, le está dando más o menos igual la importancia de los partidos, los que teóricamente pueden ser lugares en los que se deje puntos al final de una manera u otra, acaba sacándola adelante, es decir, en el ritmo absolutamente imparable que lleva, no ha habido demasiadas oscilaciones y no ha habido ningún momento de duda siquiera en una temporada que para mí debía haber habido muchísimas y sin embargo Arne Slot y sobre todo Mohamed Salah están haciendo que todo sea una balsa. Hasta ahí nada ha cambiado en el Liverpool, que sigue siendo favorito para todo. Además la Premier la está encarrilando, con lo cual la sensación es que esa línea de escaparse en Premier le va a facilitar poder ponerse un poquito más en concentración todavía con la Champions. Pero dicho lo cual, en el Paris Saint-Germain pasa todo lo contrario. Yo siempre he defendido en todos los play fútbol que hemos hecho durante toda la temporada, que seguramente por el menor radar, un radar mucho más pequeño que tiene la Liga Francesa y porque las pequeñas muestras que la gente normal puede tener vía Champions, nos ha mostrado un Paris Saint-Germain muy titubeante. Pero, sin embargo, la sensación que da de proyecto cada vez con mayor certeza y de haber encontrado definitivamente una identidad que por fin se reproduce con los grandes jugadores que yo creo que tiene Paris Saint-Germain y que no estamos luciendo como tal, ahora mismo yo sí que veo la identidad de Luis Enrique, sí que veo la mentalidad de los jugadores completamente en esa línea y además veo a varios de los jugadores en un punto altísimo. Nunca hubiéramos imaginado un Dembélé como este, nunca hubiéramos imaginado seguramente una aparición tan importante momentáneamente, creo todavía, porque hay que mirarlo a largo plazo, como Joao Neves, que me parece uno de los fichajes de la temporada, aunque se está hablando muy poco de eso, y sobre todo la capacidad que está teniendo Luis Enrique, y esto también se lo doy como comodín importante que ha introducido a los jugadores de Paris Saint-Germain, que son súper camaleónicos, es decir, hay varios de los jugadores que tiene Paris Saint-Germain ahora intocables, Bruno, que pueden jugar en 2, 3, 4 posiciones y el nivel global no se altera. Entonces es una eliminatoria tremenda. Es que estamos en un punto en el que Zaire Emery parece que se queda fuera seguro del equipo titular, o casi seguro. Vamos a ver ahí entre Fabián, Vitinha, Joao Neves, a mí me parecen casi los tres seguros. Desiré Doué incluso está jugando de centrocampista y le podría meter ahí perfectamente. Y luego de los de arriba. Es que tiene un casting ahí que casi le podrían valer cualquiera a Luis Enrique de los Dembélé, que ha jugado mucho de falso 9, pero también Kvaratskhelia, Barcolá, Gonzalo Ramos. Es que ahora lo que le va a costar a Luis Enrique, David, va a ser elegir. Sí, además es lo que decíamos, es muy camaleónico. Fíjate, Doué, que era un extremo purísimo, además extremo de desequilibrio individual, de sensación continua de dribbling, de buscar el uno contra uno en desborde. Es un jugador absolutamente desconocido para el rol que ahora mismo tiene y en el cual se ha adaptado estupendo. Yo creo que lo intentó con Dembélé, no le salió tan bien. Doué viene con hambre porque necesitaba hacerse hueco, porque ha visto que la única manera de hacerse hueco en el equipo de Luis Enrique es así, adaptándose a ese rol. Lo está de alguna manera moldeando, como ha hecho con varios jugadores. Barcolá juega indistintamente por una banda por otra, volvió Gonzalo Ramos y es verdad que cuando necesita un eje de referencia también están funcionando bien. Si no, ya sabemos las cifras que está consiguiendo Dembélé. Desde que está Kvaratskhelia, es verdad que el georgiano parte de banda izquierda, pero el nivel de Barcolá y Dembélé le llevan muchísimas veces en el partido a jugar hasta más minutaje por la derecha, le estamos viendo. Yo creo que lo fácil es dejar a Doué fuera y dejar a Gonzalo fuera, pero evidentemente el nivel, sobre todo de Doué, está siendo tan alto que no me extrañaría que se quede Zaire Emery quizá fuera, porque es uno de los que yo creo que Zaire Emery o Fabián. Yo a Zaire Emery lo doy por hecho, David. O sea, es que sí, Vitinha, Joao Neves y Fabián, yo creo que juegan los tres. Bueno, es que me extrañaría mucho que no jugaran los tres. A mí Fabián y Zaire Emery es la que me duda. O sea, mi duda ahora mismo es esa. Pero es verdad que como Luis Enrique
tiene la obsesión clarísima de, como sea, llevar el poderío de la posesión, intentar que se juegue más a lo que él pretende, no me extrañaría que pueda jugar Doué por ese tipo de situaciones que intenta siempre sorprender y por esos matices pequeñitos que va metiendo, sobre todo cuando el partido, al ser en casa y demás, yo intuyo que va a querer ser más protagonista y va a querer de alguna manera imponer y poder hundir bastante más a Liverpool en algún momento, que va a ser muy difícil de hacerlo porque la escapatoria que tiene con contragolpes el Liverpool la tienen muy pocos en el mundo. Yo creo que por eso le doy alguna oportunidad más a que pueda jugar Doué, porque me parece un elemento mucho más sorpresivo que si juega con lo que más o menos intuimos, pero te sale un equipazo, Bruno, te sale un equipazo porque Paris Saint-Germain es todo lo que intuíamos que podía ser, pero ahora por fin lo está haciendo, más allá de esa situación límite que puede tener Donnarumma donde no esté a la altura y fallos de ese tipo que le han pasado en los últimos tiempos en Europa y que por eso creo, Bruno, que al final damos cierto favoritismo a Liverpool por eso. Vamos a ver por dónde van los tiros. En el partido contra el Manchester City se puso rápido por delante el Liverpool y no sé si hizo un ensayo de la eliminatoria. Tienen poco que ver ahora mismo City y Paris Saint-Germain, pero es verdad que en muchos momentos de la segunda parte se encerró atrás, se metió atrás y fue solvente defendiendo atrás. Yo creo que en la eliminatoria Konaté y Van Dijk van a tener una importancia muy, muy alta y quiero ver también ese duelo de el que juegue de extremo por la banda izquierda, aunque lo decía en la introducción, hay mucho intercambio de posiciones y a Alexander-Arnold le van a retar todos, o sea, le va a retar Dembélé, le va a retar Kvaratskhelia, le va a retar si cae por esa zona y es titular Doué, incluso Barcola. Sí. Vamos a ver, porque contra Doku fue el récord de jugador más regateado en un partido de Premier desde hace muchísimo tiempo, así que se tiene que poner las pilas defensivamente Arnold. Si te parece, David, saltamos a la eliminatoria, vamos a saltar al martes, o a volver al martes, mejor dicho. Real Madrid-Atlético. Primero las bajas y las dudas. Ceballos y Bellingham, bajas muy importantes para el Real Madrid. Ceballos por lesión, Bellingham por sanción. Y la duda de Fede Valverde. En el Atlético es baja Koke, baja también importante porque estaba siendo bastante solvente Koke en las últimas semanas en el centro del campo. Primero me dices si me compras los 11 que me he medio preparado. A ver. Courtois, tengo la única duda que pongo entre los 22 es Fede o Lucas en el lateral derecho, si está bien Fede y si no jugará Lucas. Asencio, Rudiger, Mendy, con Tchouaméni, Camavinga doble pivote, Brahim media punta, Rodrigo, Vinicius y Mbappé arriba. Y en el Atlético Black portería, Llorente, Lenormand, Lenglet, Galán atrás, de derecha a izquierda Giuliano, Simeone, De Paul, Barrios y Samulino, y arriba Griezmann y Julián. David. Sí, básicamente sí. Empiezo por el Real Madrid. A mí la sensación que me da es lo titubeante que nos puede hacer todo es lo de Valverde, porque si está Valverde probablemente el centro del campo pues no jugaría Brahim, que es el jugador que has metido tú en esa zona, y si no, si juega Brahim, pues seguramente sea porque Valverde sería lateral derecho, de esa manera taparía el rol de Lucas. Yo creo que va a forzar, debe estar muy muy mal si se queda fuera, porque aquí ya sí que es uno de esos partidos limítrofe en la temporada del Real Madrid y Valverde, por todo lo que da, muy mal tiene que estar como para no jugar. Yo creo que desde luego a mí siempre me ha parecido, pero ahora todavía más. Valverde para mí es top 3 del Madrid hace algunos años. Lo que pasa que en el rol que tiene, pues evidentemente todos los registros goleadores y la sensación de jugadores diferenciales suelen tener el foco los de arriba, pero la sensación de solvencia de jugador absolutamente imprescindible en el Real Madrid por 1000 tareas, por lo anímico, casi por el alma que le mete a este equipo para partido Champions todavía más importante, para mí es Valverde. Y del Atlético yo creo que coincido absolutamente con lo que has dicho. Quizá me puede dejar alguna duda el hecho de Samulino, o si se quiere proteger todavía un poco más metiendo más músculo de inicio con la entrada de Gallagher, pero básicamente creo que es el 11 porque es lo que mejor le está funcionando. Yo creo que en el punto en el que defienda, en la altura en la que defienda el Atlético puede estar una de las claves de, no sé si de la eliminatoria, pero sí del partido de ida. El Madrid, yo dudo muchísimo, no hemos ni citado a Modric, porque claro, es que viene de pegarse una matada en el partido contra el Betis y con la edad que tiene, yo veo casi imposible que, al menos que sea titular, minutos en la segunda parte, o sea, que va a entrar Modric, tenga el Madrid el resultado a favor o en contra, lo veo seguro, pero que empiece de inicio lo veo muy, muy complicado y en cambio, sin la presencia de Modric y sin Ceballos, y ya evidentemente hace casi un año sin Kroos,
el Madrid no tiene ese gestor de juego que estaba siendo Ceballos en las últimas semanas, que puede ser Modric. Me parece que para un equipo, como ha demostrado el conjunto con Ancelotti, que quiere salir desde la Real Sociedad el otro día en Copa, se empeñaba en intentar salir jugando y al final le dio rédito. Creo que si el Atlético se pone a presionar arriba, en algún momento le puede llegar a hacer daño a este Madrid, ¿eh? Es que si nos damos cuenta, después de Kroos, era Valverde el encargado de ese perfil. O sea, era el que empezó a jugar, digamos, bajo la misión de suplir o acercarse más o menos a esa capacidad que tiene de desplazamientos largos, a tomar la iniciativa en salida, ser el primer jugador en esa sensación de no perder la primera pelota que tiene que ser vertical o la primera pelota que de verdad está en tensión ante la presión del rival. Ese tipo de situaciones que era absolutamente un día a día fácil para Kroos, pues es Valverde el que lo tenía que hacer. A medida que Valverde se le iba reclamando en otros roles, pues empezó a ser otra vez más ese interior y de vuelta, todocampista, llamémoslo como quiera, y al final acaba siendo lateral derecho con una capacidad de profundidad tremenda. Es decir, creo que por todo eso el Madrid ha buscado ese perfil en Valverde. Como Valverde da mil cosas más y no es específicamente un jugador de ese tipo, apareció la solución de Ceballos, ganando mucha más fuerza porque sobre todo aprendió muchísimo y mejoró muchísimo en el sorteo de ese tipo de pelotas, precisamente, que durante algunas temporadas parecía que era eso, que era un sorteo, porque dudaba mucho en la salida o pisaba la pelota de mar, ralentizaba mucho el juego. En el momento que eso ha ido mejorando, Ceballos ha ganado mucho criterio. El hecho de que Modric no pueda jugar 2 partidos seguidos, básicamente por el desgaste que eso ya le conlleva a la edad que tiene y por el nivel de exigencia que te va a dar el Atlético de Madrid, creo que ese es uno de los momentos clave, puede ser uno de los momentos clave de la temporada, del partido me refiero. Yo creo que para esa misión ni Camavinga ni Tchouaméni han estado preparados y al contrario que sí que se ha intentado de alguna manera moldear a Valverde para que sea eso, o se ha proyectado una energía mayor en intentar que ese perfil fuera Ceballos, no es Tchouaméni y no es Camavinga, por más que se les quiera hacer ese perfil. Por eso yo creo que Modric, como tú bien dices, se acabará jugando, porque de inicio el partido va a necesitar unas cosas, pero cuando haya que cambiar el perfil, la tipología de partido cambie, ahí Modric es el momento de darle algo diferente. Pero para ese momento el Atlético de Madrid también tendrá un banquillo que le está sacando un rédito tremendo y se le complicará también al Madrid por ahí. Sí, el banquillo del Atlético puede jugar un papel fundamental y luego en las piezas individuales. Hemos analizado un poco lo que puede ser el partido a nivel de planteamiento, de juego. Claro, hemos visto, venimos de un Mbappé que no estuvo bien contra el Betis, pero al mismo tiempo venimos de un Mbappé que jugó uno de los mejores partidos de su carrera por lo bien que estuvo en la finalización en los 3 goles, precisamente en Champions y contra el Manchester City, cascándose un hat-trick. Vinicius se espera que pueda tener también un partido destacado, pero te diría al mismo tiempo, David, que es la primera vez que el Atlético, más allá de que a nivel de juego colectivo no tiene nada que extrañarle o nada que envidiarle, mejor dicho, al Madrid esta temporada, pues por primera vez en muchos años tiene un Julián Griezmann, que yo no sé si ha tenido 2 jugadores con un momento individual tan brutal como tienen La Araña y Griezmann para plantarle cara al Real Madrid. Sí, es que la sensación de Julián a todo el mundo le está sorprendiendo. Yo creo que era este tipo de jugador ya. Lo que pasa que desde que se fue en River lo era. En River empezaba a ser un jugador que apuntaba a todo esto, con mucho gol, mucho más de lo que se dice, porque jugaba mucho más de referencia, o por lo menos de jugador más adelantado, y tenía esa misma energía que transmitía, que siempre iba a la presión, para la presión alta y para ser uno de los jugadores que pueda adaptarse a diferentes roles de arriba. Ya lo era en River, pero todo eso ha mejorado mucho más con Guardiola. Guardiola seguramente le ha quitado algo en el sentido de personalidad para darle el caché que yo creo que merecía haber tenido, un poquito más de proyección con él, un poquito más de paciencia con él, pero le hizo mucho más completo en cómo saber relacionarse con el juego. Y eso en un equipo como Atlético de Madrid, que está también creciendo en base a 2, 3, 4 jugadores que precisamente en la necesidad que tenía el Atlético de Madrid de tomar ese liderazgo en
acciones puntuales de partido, en pegada, en esa asociación que tienen 2 o 3 de ellos, lo ha citado Griezmann y Julián, en el fondo hablan el mismo idioma. La sensación de un Griezmann menos acaparador, que otras presencias sea tan importante y tan diferenciada en el Atlético de Madrid, la estamos viendo ahora, porque le está quitando ese peso de responsabilidad a Julián, porque le ha quitado una capacidad de tener que ser el hombre gol, un montón de comodines, de cualidades comodines que ha metido Julián al Atlético de Madrid, que yo creo que además le está liberando al global del equipo, porque se han enterado claramente desde el principio que Julián era diferente, que era un jugador que iba a ofrecer un carisma y una energía que transmitía muchas otras cosas, y además le ha dado a Simeone lo que quería, que era tener un jugador que tanto aparece en la base de todos los automatismos ofensivos como la finalización, porque ya es de las mejores. El mismo martes, 6:45, se juega el Brujas-Aston Villa. Hay varios futbolistas del Brujas llamando mucho la atención. Viene Jutgla de ser decisivo en la eliminatoria contra Atalanta. Yashari, centrocampista que se está dejando ver muchísimo también, internacional ya por la selección de Suiza. Bueno, todo el mundo da favorito a Aston Villa, yo también, pero creo que el Brujas tiene armas interesantes, David. Sí, a ver, aquí realmente es una eliminatoria increíble de octavos de final, mejor dicho, porque verdaderamente el camino de los dos, yo creo que el límite más o menos cualquiera de los dos se hubiera puesto aquí. Ahora bien, ya que están aquí, el Brujas le ha tocado a un rival que puede pensar que tiene muchas opciones, y el Aston Villa, después de tantas décadas intentando, soñando con llegar aquí otra vez, que se te plantee un rival como Brujas, pues es bastante apetecible también. Por lo tanto, es como una sensación de eliminatoria que premia muy bien el crecimiento que han tenido estos dos proyectos, pero que al mismo tiempo, si caes eliminado, te va a quedar un poco cara de tonto, porque ya que has llegado hasta aquí, te va a eliminar un equipo que sabes de sobra que le puedes ganar. Así que por eso creo que va a ser bastante más abierto que otras eliminatorias. No tiene nada que perder el Brujas, creo que tiene un pelín más que perder el Aston Villa, porque la proyección que lleva en los últimos tiempos el equipo de Emery sí que es de que este equipo le han invertido, están metiendo mucho, no solo en dinero, sino un proyecto que pinta que quiere ir a más cosas, con lo cual a mí también me deja buena duda lo que dices. En las últimas semanas, pese a que creo que se ha reforzado muy bien el Aston Villa, no está igual. Yo creo que algo ahora mismo no encaja como encajaba hace 2 meses, y a ver si Emery lo encuentra, porque eso sí, yo creo que aquí verdaderamente el factor diferencial es que Emery en eliminatorias es un pedazo de entrenador. Total. Yo, que Jutgla esté en el Brujas, me sangra un poquito los ojos, la verdad. O sea, me parece un jugador que vale, que si te viene un Milan a por él, un equipo italiano bueno, un equipo de la Premier, ya sé que el Brujas normalmente juega la Champions, pero que no esté... Es que me puse el otro día a hacer cábalas, David, de los equipos españoles en los que podría ser titular. Bueno, claro, sí. Es que según está la Liga Española ahora mismo... De la Liga Española igual hay como muchísimos 6 equipos o 7 en los que no sería titular. Uf, yo veo la clasificación, y el Athletic Club evidentemente por cuestiones históricas obvias, no estaría, pero Barça, Atlético, Real Madrid no, pero después Villarreal puede jugar, Betis puede jugar, y de ahí para abajo todos. Yo creo que salvo los 4, sinceramente. Es verdad que es lo que decíamos el otro día con Lukman también, que lo comentábamos en el play que hicimos en directo de Champions, que te decía lo de cabeza de león o cola de ratón. No sé si lo he dicho bien, porque siempre lo digo y nunca sé si lo digo bien, pero sé que es el león, la cola y el ratón, pero bueno, el caso es que creo que Jutgla piensa lo que algunos jugadores, que prefiere ser líder en un equipo un poco menor, donde tiene su protagonismo asegurado, antes que a lo mejor que la carrera por querer correr mucho pues se descarrila y pierde ese protagonismo. Sí, sí. PSV Arsenal, ya a las 9 de la noche, en el mismo horario que el Real Madrid y Atlético. David, seguramente, y por razones distintas, pero los dos equipos en el peor momento de la temporada. Viene el PSV de pinchar, y el Arsenal, que está perdiendo fuelle también en la Premier, que ha dejado escapar las pocas posibilidades que tenía de pelearle el título al Liverpool. Se planta en la eliminatoria sin Havertz, sin Gabriel Jesús, sin Saka y sin Martinelli. Son muchas bajas arriba, ¿eh? Sí, todas ofensivas, y todas de jugadores que en algún momento puntual de la temporada o de las últimas temporadas han sido los que han sacado fuelle de este equipo. Basta decir que Havertz, Martinelli y Saka son los 3 máximos goleadores del Arsenal en la Premier, y ninguno de los 3 va a estar. Así que claramente es un déficit tremendo el que va a tener. De ahí hemos visto que se ha inventado por momentos a Mikel Merino. Creo que Trossard ha tomado un protagonismo mayor incluso del que nadie se imaginaba, pero es verdad que al final se tiene que notar, porque son 3 jugadores
a mí particularmente la baja de Saka en el último mes, más o menos, último mes y medio, es una baja muy, muy sensible porque es un jugador que no necesita entrar o estar en un contexto favorable de partido, sino es de los que verdaderamente a nivel diferencial en una jugada normal te desequilibra el encuentro. Eso, ante la frialdad de Odegaard en partidos top, ante la sensación de que seguramente en defensa el equipo responde, pero le falta un poquito de solvencia en noches top, que no acaba de dar el do de pecho en esta temporada, pues creo que eso ha abierto mucho más el abanico para el PSV. Ahora bien, es verdad que el PSV, y esto sí que es grave, está en una crisis muy profunda, porque una crisis a nivel campeonato o contexto europeo basta para muchos equipos, pero a nivel holandés decir que un equipo como el PSV está en crisis significa que es una crisis muy, muy aguda, tanto como que se queda fuera de la Copa ante un equipo ramplón, sin más, y ese mismo equipo que te elimina, 3 días después te gana también en Eredivisie y te deja muy, muy lejos del Ajax, cuando prácticamente parecía que hace un mes y pico tenía la Eredivisie encarrilada. Eso significa que algo también se ha roto ahí, que creo que el hecho de luchar por 3 competiciones como estaba haciendo también se le ha quedado larga al equipo de Peter Bosz y está más igualada quizá a la baja, ¿no, Bruno?, de lo que imaginábamos hace un par de meses. Sí, tal cual, es así. Se va a cerrar la jornada el martes con el Borussia Dortmund-Lille. Es una pena que siga lesionado Zegrova, que teníamos ganas de verlo en un partido con esta exigencia, y bueno, con Niko Kovac en el banquillo, el Dortmund poco a poco, el enfermo va dando señales de vida poco a poco, David, aunque en Bundesliga sigue estando mal, todavía lejos de la Champions, pero bueno, viene de ganar 0-2 con un Guirassy enchufado y a De Jemi jugando uno de los mejores partidos de la temporada. De Jemi es ese jugador que nunca sabes lo que te puede dar porque es un futbolista irregular, porque muchas veces tiene lesiones que lastran un poco su rendimiento, pero bueno, se estuvo hablando una posibilidad de que se fuera al Nápoles en mitad de la temporada, en el mercado de enero. Es un jugador decisivo y para el Dortmund tenerle como lo vimos en el último partido contra el San Pauli es una buena noticia. Era el recambio de Kvaratskhelia, así lo veía el Nápoles. Luego se lesionó también Neres y por eso le querían más todavía, y la sensación era que De Jemi estuvo muy cerca. De hecho, los rumores es porque el Dortmund, cuando ya había dado el ok, luego subió ante la venta clara de Kvaratskhelia más al Nápoles, y bueno, ya sabes que hay un tal Di Laurentiis que este tipo de cosas no le gustan y prefirió no ir a por De Jemi, pero estuvo a punto de salir. A mí siempre me ha parecido un jugador que en un contexto de voltaje, donde hay mucha energía, es un jugador que es diferencial de verdad. Lo que pasa es que ha sido tan díscolo y en un equipo como el Dortmund, que transmite mucho por etapas, pero se hunde como él solo por otras etapas, pues verdaderamente es muy difícil ser regular. Pero en las últimas semanas es el único, junto con Guirassy, que están tirando para arriba. Fíjate que Guirassy empezó fatal la temporada y llevaba ya, Bruno, 24 goles en la temporada. Son cifras brutales para estar en estas alturas de temporada. No obstante, como es tan díscolo, como es tan imprevisible el Borussia Dortmund, me espero cualquier cosa, porque cuando este equipo piensas que se levanta, de repente se hunde en la miseria, y es un equipo que en este tipo de noches es absolutamente imprevisible. Eso sí, esta imprevisibilidad le llevó el año pasado a ser subcampeón de Europa, así que te puedes esperar cualquier cosa, pero en esta eliminatoria para mí es de las más igualadas, porque el Lille además es atrevido, este sí que no tiene nada que perder, viene también de pegársela en Copa y se ha quedado ya sin opciones de luchar por grandes cosas en la liga francesa, más allá de como mucho aspirar a volver a meterse en Champions. Así que creo que tiene poco que perder, y un equipo como el Lille, de talento desequilibrante, muy poco constante, pues eso puede ser también peligroso. Va a ser divertida esa eliminatoria. Para la jornada del miércoles vamos a empezar ya hemos analizado a fondo ese PSG-Liverpool, así que vamos con el Benfica-Barça. David, seguramente va Florentino y Di María bajas en el Benfica, son jugadores cada uno en su rol pero importantes, pero bueno, no viene a descansar. El Benfica no ha jugado este fin de semana, le aplazaron el encuentro para que prepare bien la eliminatoria de Champions. Vienes destacando a Carreras y más allá del español, Aktürkoğlu y Skjelderup se mueven bastante bien en las bandas. Pavlidis está en un muy buen momento de forma, está marcando casi en cada partido, así que es en pensar que jugando un mal partido ganó 4-5 y va a pasar seguro a la eliminatoria. Es favorito el Barça, pero es un buen equipo también el Benfica. Sí, ha logrado además algunos jugadores más para rotar, porque llegó que la plantilla se quedaba muy corta.
Ha llegado Belotti, que es verdad que ya no tiene ese perfil de jugador diferencial. Bruma en Portugal funciona muy bien y también ha llegado ahora en el mercado de invierno. Ha dado un poquito más de rotación también a Trubin, que a mí me parece que es un portero que para este tipo de noches yo francamente no me acabo de fiar nunca de él. Es imprevisible también y eso en Champions al final te cuesta problemas seguro. La baja de Ba, el danés, es muy muy grave porque es verdad que además no va a estar en toda la temporada. Es un jugador que por un perfil y Álvaro por el otro son dos de las grandes armas que tiene para mí este equipo. Lo de Di María sería muy importante que pudiera estar porque es más lo que representa en este tipo de noches. Y Di María es verdad que no necesita grandes lujos, pero en una acción de pelota parada puede ser diferencial. Y este tipo de jugadas van a ser clave para un Benfica que para mí parte de verdad de un perfil en el que se ha metido hasta aquí con esa imprevisibilidad de partidos muy locos, muy divertidos, pero que igual que salieron bien pudieron salir mal. Y la temporada no acaba de ser todavía demasiado firme y como para fiarse. Por tanto, para mí claramente el Barça aquí lo tiene bastante más encarrilado porque la versión del Benfica no ha acabado de ser prime sostenible en el tiempo y sin embargo la de Barcelona ahora mismo me parece que ya pasó el peor momento y va claramente hacia arriba. No obstante, lo que tú dices, el Benfica es un equipo que tiene ese aura europea que siempre va a chocar con su leyenda y con la sensación de no poder llegar hasta donde quizá en algún momento llegó en su día, pero también para la plantilla que tiene, verdaderamente el nivel que está dando, a mí igualmente me parece que está bastante bien. Sí, me parece que es partido para Olmo, para Dani Olmo, porque si no está Florentino Luis, que es el que mejor se acerca a los centrales, el que mejor cierra, en algún momento seguro que en Lisboa se va a desordenar el Benfica y puede haber ahí espacios entre líneas y ahí Dani Olmo te aniquila. Si tiene un espacio, si ve que hay zona importante, también muchas veces sí no tiene espacios, pero si consigue encontrar esos espacios ahí entre líneas, te puede matar y viene de dar 2 asistencias en la goleada del Barça contra la Real Sociedad por 4-0. A las 7 menos cuarto se va a jugar el Feyenoord-Inter, el Feyenoord con bajas importantes, equipo que conoces perfectamente, David. No está Timber, no va a estar seguramente Stengs, en red, que vio la tarjeta roja en San Siro contra el Milan, no va a poder jugar tampoco el partido, y en el Inter es baja Sommer, el portero, por un problema, creo que es en la mano, va a seguir de baja para el partido, pero está jugando muy bien Josep Martín, de empatar el Inter contra el Nápoles 1-1, con buenas actuaciones, sobre todo, te diría David, transmitiendo mucha seguridad de Josep Martínez. Sí, la verdad que sí. A ver, el Feyenoord tuvo 14 bajas en la anterior ronda y fue capaz de eliminar a Milan jugando con varios juveniles y varios chavales que estaban debutando directamente ese día. Es decir, es uno de los mayores milagros que haya llegado hasta aquí. Justo en un momento de crisis máxima echan al entrenador, la sombra de Slot que se fue pues no ha sido mitigada. El otro día estrenaba Van Persie, que representa mucho en este equipo porque ha sido todo, ha sido juvenil, ha sido canterano, llegó al primer equipo, estrella, tiene a su hijo incluso jugando en el equipo sub-19 también del Feyenoord y ahora va, y después de haberse retirado en Rotterdam, ahora va y es el técnico que estaba en el Heerenveen, es decir, deja el equipo, se viene directamente al Feyenoord por lo que representa, pero el primer día 0-0 con el Nijmegen en casa, es decir, hay problemas graves. El equipo ha perdido un poco la inercia. Tiene varias bajas, como decimos, muy graves, pero hay varias que se nota más porque están limitando muchísimo en el centro del campo. Y este equipo ahora mismo está jugando con Small, Tangelin, seguramente Ivanusek el otro día de enganche, y en esas zonas estaban jugadores, como bien decías, como Sten, como Juan, el coreano, que empezó la temporada a un nivel muy alto, como Cherruki, el argelino, que son jugadores fundamentales en esa zona, y ya no te digo nada lo de Timber, que seguramente el internacional holandés de lo mejorcito que tiene. Es decir, es un equipo que va a llegar al límite y que no está en buena forma. Eso le hace al Inter ser bastante favorito. Me gusta lo que dice Josep Martínez, porque es verdad que Sommer tarde o temprano, ya por edad, ya por ciertas dificultades que ha tenido en los últimos tiempos en partidos puntuales, yo creo que Josep, la gente aquí en España no lo conoce, pero el cartel que tiene por lo bien que lo ha hecho en Italia en las últimas temporadas es lo que le está haciendo ahora minutos. Me alegro mucho por él, porque a mí sí que me ha parecido un porterazo. Y es verdad que el resto del equipo prácticamente no lo sabemos de memoria. Para mí sigue siendo la mejor plantilla de Italia, más allá de que es verdad que en algún momento puntual, el otro día empatando con el Nápoles, pues no acaba de responder todavía al nivel que sabemos que puede dar este equipo, pero recta final de temporada con jugadores cada vez creciendo más sobre todo los laterales. Di Marco muy bien, sigue en esa misma línea Dumfries.
Es un equipo que se conoce muy bien y me sorprendería mucho que se deje sorprender por el Feyenoord. Di Marco marcó un golazo de falta tremendo. Tremendo, Pero al sí, mismo sí. tiempo salió lesionado y bueno, le van a hacer pruebas hoy lunes, lo digo por también los que tengáis fantasies y demás, pues toca estar atentos hasta última hora porque Di Marco y Çalhanoğlu están con problemas, ambos jugadores muy importantes en el Inter, aunque es verdad también que Aslani, que había jugado de pivote, de mediocentro en el Inter en las últimas semanas, había rendido seguramente a su mejor nivel desde que llegó a Milán. Y vamos a cerrar, David, quiero que me quede tiempo para el Bayern de Múnich, Bayer Leverkusen. Decía hace unos días yo que era una eliminatoria que puede marcar también el futuro de Xabi Alonso, porque ya lo ha hecho, todo lo que puede hacer prácticamente en el Leverkusen ya lo ha hecho. Vale, no ganó el título europeo, que era lo que podía haber hecho el año pasado con esa UEFA Europa League, pero le ganó una Bundesliga con todo lo que eso implica al Bayern de Múnich, ganó la Copa. En los enfrentamientos directos no ha perdido todavía contra el Bayern de Múnich, le tiene la medida tomada, pero claro, hacerlo ya en una eliminatoria Champions contra el logro de toda Alemania, que es el Bayern de Múnich, es el paso que igual le queda para si alguno de los clubes megatom no se acaba de fiar del todo, pues que dé su brazo a torcer y acabe firmando o dando prioridad a firmar a Xabi Alonso. Es un gran enfoque, desde luego, sí. Es una manera de ver que cuando tienes ya el proyecto prácticamente cerrado, el lacito definitivo, por lo menos a nivel Bundesliga, a nivel Alemania, a nivel continental, que se va a llevar muchos ojos esta eliminatoria, es que Xavi sea capaz de dejar al Bayern fuera. Porque hasta ahora es el único equipo que en los últimos tiempos, desde que está Xavi, le ha sacado los colores, como bien dices, en los duelos donde ha jugado mejor y también donde ha jugado peor, lo cual es bastante llamativo, porque ha habido varios partidos en el Allianz en nivel Bundesliga que sin jugar mejor, pasándolo mal realmente, fue capaz de aguantar, de apretar dientes y con esa capacidad para salir al contragolpe, al final pegarte en el momento definitivo, incluso tener el temple por momentos de paralizar el partido en el estadio del Bayern, de meterle una marcha mucho más de cloroformo, y eso lo hacen muy poquitos equipos en el mundo. Yo cuando se dio esta eliminatoria ya te conté que no le había gustado a ninguno de los dos. En Alemania no ha gustado ni al Bayern ni al Leverkusen que les haya tocado entre ellos, porque es verdad que los rivales que había enfrente tampoco iban a ser mucho mejores, pero enfrentarse entre ellos, que se conocen tanto, es un momento en el que Xavi solamente tiene que perder, teniendo en cuenta cómo está el Leverkusen ahora mismo, cuando está otra vez en dinámica súper positiva, quedarse fuera de Europa, pero para el golpe para el Bayern yo creo que sería peor, porque aunque el Bayern ahora mismo ya tenga encarrilada la Bundesliga, porque tiene pinta de ello, se está escapando ya casi a 10 puntos del Leverkusen, la sensación que da es que sin jugar bien sí que está logrando buenos resultados. Todavía no ha necesitado arrancar demasiado el Bayern, lo vimos en la eliminatoria con el Celtic, que la saca con lo mínimo, dejándose llevar muchísimos minutos, pero en Champions hacer eso y quedar eliminado por Leverkusen sí sería algo que en la sensibilidad de los amantes de la Bundesliga, ver al gran ogro derrotado, sería algo verdaderamente bastante histórico. Así que es una eliminatoria muy, muy bonita por detalles como estos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a disfrutar de la semana Champions, carrusel prácticamente para cada partido. Los de las 6:45 esta semana no estaremos, pero bueno, la semana que viene tendremos novedades. David, a disfrutar de la semana. Un abrazo y hasta la semana que viene. Un abrazo, Bruno. Chao, chao. También semana muy chula de UEFA Europa League con los enfrentamientos de los equipos españoles, ese Real Sociedad Manchester United 7:15 este próximo jueves día 6, y también el Roma Athletic Club a partir de las 9 en el Olímpico de Roma, campazo para esa visita del Athletic Club. Fernando Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas. Empezamos, si te parece, analizando la eliminatoria para la Real, que viene de ser goleada contra el Barça, de además tener que jugar una hora con 10 futbolistas y bueno, no pudo ser tampoco en Copa contra el Real Madrid, no vive su mejor momento. También es verdad que había muchas bajas, entre sanciones, alguna lesión y demás. No iba con todo ni mucho menos la Real, pero es que miras enfrente y el rival no está mucho mejor, o no está mejor directamente. El United, que va de mal en peor, que viene de caer eliminado en Copa en los penaltis contra el Fulham, y en el que parece que solo funciona Bruno Fernández. Así es, Bruno, tal cual. Lo comentábamos esta tarde fuera de antena, que es que a mí este Manchester United me parece un equipo muy gris. O sea,
es un equipo al que le falta muchísimo fútbol. En parte creo que tiene mucho que ver las bajas que tiene Amorim. Para mí hay 3 jugadores que tiene fuera ahora mismo del equipo que creo que sí que le darían un salto de calidad. Son Lisandro en la parte de atrás, Lisandro Martínez, Kobbie Mainoo en el centro del campo y Diallo arriba. Creo que con esos 3 jugadores probablemente el sistema, al menos a él, le encajaría mejor su manera de jugar en esta plantilla, pero es que realmente ahora mismo es un poco Bruno sistema. La idea es que Bruno Fernández haga prácticamente todo, o que bien sea el que saca la pelota, bien sea el que hace el gol, el que en un balón parado resuelve el partido. Y es cierto que el resto de piezas se le están quedando un poco cortas. Además, ya no es solo que a nivel, o sea, con pelota no le veo un equipo muy, muy fluido, sino que incluso atrás me parece un equipo que no es nada sólido. O sea, para mí la mayor certeza que tiene ahora mismo este equipo es Harry Maguire en el centro de la defensa. Con eso te lo digo todo. El de Ligt está muy lejos del central que apuntaba en el Ajax. Lenny Yoro, creo que la juventud y esa lesión tan grave que tuvo a principio de temporada ha hecho que no termine de entrar muy bien. Ha hecho muchas pruebas, ha probado a Mazraoui en la línea de atrás. En fin, creo que es un equipo que, como dices tú, llega con muchas dudas, incluso en la parte de arriba, que a mí a principio de temporada tengo que reconocerte que me parecía que con Højlund y Zirkzee iba a tener una pareja de delanteros muy buena. Incluso te diría que se me está quedando un poco corto a la hora de finalizar. O sea, le veo realmente un equipo con muchísimos problemas, pero claro, es lo que dices tú, tampoco está la Real ahora mismo en un nivel súper. Veo una eliminatoria muy igualada porque a la Real le veo, y creo que lo lleva arrastrando toda la temporada y en parte es normal, creo que le falta el plus de competitividad que le aportaba tener jugadores como Lenormand o Mikel Merino, estos jugadores que esté como esté el equipo, sabes que siempre están ahí, que siempre te dan un plus, siempre llegan a hacer un remate, a evitar un remate en el caso de Lenormand. Es cierto que los sustitutos que ha firmado la Real Sociedad están bien. Aguerd está haciendo una temporada muy buena, Susic en el centro del campo también, pero creo que le falta esa contundencia a la Real en las áreas, que es lo que al final te hace competir. Además, esto de estar vivo en 3 competiciones, que a todos nos gusta mucho, evidentemente, hace que acuses la fatiga. Lo decía Imanol este finde, ¿no? Tras la tarjeta roja, que ha visto el Ustondo, que al final lo que ha hecho ha sido minimizar daños pensando en el jueves. Y yo creo que aquí el descanso que le ha dado a 2 piezas como son Kubo y Brais Méndez, que están, te diría que son los 2 jugadores que ahora mismo están más frescos en la Real Sociedad, hacen que para mí creo que la Real puede sacar un buen resultado en el partido de ida. La pena es que la ida es en Anoeta y que ese partido en Old Trafford de vuelta es trampa, porque tras la eliminación de FA Cup del equipo de Amorim, es cierto que la única bala que le queda al United esta temporada es esta Europa League. Es que es casi toda una carta del United con la UEFA Europa League. También a las 6 menos cuarto el resto de eliminatorias, el Fenerbahce Rangers, el equipo de Mourinho, que viene de ganar en Liga Turca. FHSB Olympique de Lyon, partido que voy a estar comentando yo en Movistar, cuña hecha. Y además vamos a poder ver a Thiago Almada y Cherki juntos, que moló bastante en ese partido contra el Brest. Y una Z Tottenham que también va a ser interesante. También a una carta se la juega el Tottenham, que no tiene mucho más y no tiene opciones de entrar en Europa vía Premier casi seguro, contra los chicos de la Z. La verdad es que es una de las eliminatorias esta más atractiva. Mirando un poco datos de la eliminatoria, he visto que este AZ es el tercer equipo de Europa que más goles ha anotado en competiciones europeas. Son 19 goles y me parece una pasada, y además creo que es una buena prueba de fuego para esta generación tan joven, para Michnan, Keith Smith, Poku, Troy Parrott. Es cierto que no va a llegar, creo, tampoco Ruben Van Bommel, que lleva mucho tiempo fuera. Y enfrente, pues eso, un Tottenham en el que más allá, me pasa un poco con el Tottenham como con el Manchester United, Bruno, que más allá de Son, le veo muy pocas certezas a un equipo que se lo juega aquí a todo o nada también en esta Europa League. Totalmente. Tottenham. A partir de las 9 de la noche, el resto de partidos, empezando por ese Roma Athletic Club, viene el Athletic de perder, seguramente de forma injusta en el Metropolitano. Lo de injusto, justo, bueno, el caso es que tuvo ocasiones seguramente para marcar un gol que le hubiera dado un punto
puntito y que hubiera sido muy importante, pero no lo consiguió. Y la Roma, en cambio, viene de remontar ante el Como. No fue fácil esa victoria, pero acabó ganando y, de hecho, enchufando a Dobbik, que está jugando mejor de lo que sus números reflejan. Así que, bueno, partido me parece clave, porque si sale vivo el Athletic, si no hace un mal partido que le pueda medio condenar, yo creo sinceramente que San Mamés hace el resto y que pasa la eliminatoria. Pero para mí lo digo sinceramente, por encima incluso del Real Sociedad Manchester United, por cómo están los dos, Roma y Athletic, me parece la eliminatoria estrella. Bueno, es que es cierto que el Athletic pierde este fin de semana, llevaba sin perder desde el mes de octubre y en Liga, había perdido en Copa, había perdido contra el Besiktas en Europa League, pero en Liga llevaba sin perder desde el mes de octubre y bueno, es que la Roma llega en un momento en el que lleva sin perder en Serie A desde el 15 de diciembre. Entonces, claro, al final son dos equipos que llegan quizá en una dinámica muy buena. Creo que la Roma en el mejor momento de la temporada. Hay un precedente, ya en fase Liga se enfrentaron Roma y Athletic en el Olímpico, empataron a 1, metió Dobbik el gol de la Roma y lo empató Aitor Paredes casi al final, pero es cierto que ya lo comentamos cuando en el sorteo, el día del emparejamiento, que se pueden extraer muy pocas conclusiones de ese partido, sobre todo porque la Roma ha cambiado muchísimo desde entonces. Allí la entrenaba Juric, dejó el equipo en noviembre, llegó Ranieri y le ha cambiado la cara por completo. A mí esta Roma me parece, Bruno, un equipazo, la verdad. Creo que tiene un equipo que es muy equilibrado, es sólido. Es cierto que creo que sufre mucho cuando tiene que correr y creo que por ahí se entiende, por ejemplo, viendo este fin de semana el partido del Como, que no, es un equipo que no le importa ceder la iniciativa al rival. Creo que para intentar evitar precisamente transiciones muy largas, muy rápidas o tener que correr mucho a la espalda, y creo que ahí hay una baja que tiene el Athletic, que es la de Ollán Sancet, que minimiza un poco las opciones del Athletic de correr, porque al final es cierto que el Athletic compite, el Athletic de Valverde compite en todos los campos prácticamente con casi cualquier jugador de la plantilla, pero que Ollán Sancet es un futbolista que eleva el techo competitivo del equipo. Creo que es el que le hace, digamos, encontrar la versión más la versión más pura del equipo que quiere Valverde. Aún así, pues lo que creo que estoy bastante de acuerdo contigo en que creo que esta Roma, con esta mezcla de jugadores jóvenes y veteranos que tiene, con Endika, Manu Koné, Angelino, que está jugando muy buena temporada, el español unida a los Pellegrini, Mancini, Paredes, Dybala, que está recuperando una muy buena versión también. Lo va a poner muy complicado en el Olímpico, pero creo que el Athletic tiene la capacidad de sacar un buen resultado allí. Creo que teniendo la vuelta en San Mamés y teniendo también la Europa League entre ceja y ceja, creo que el Athletic, si es capaz de traerse de allí un buen resultado en San Mamés, se lo va a poner muy, muy difícil al equipo de Ranieri. Mola también bastante la eliminatoria entre Ajax y Eintracht, el Olympiacos de Mendy, que ganó ayer a la AEK, juega contra el Bodo Glimt fuera de casa, Bodo Olympiacos, y se completa la jornada en ese tramo de las 9 de la noche con el Victoria Pilsen Lazio. Fernando, la semana que viene más. Muchas gracias, un abrazo. Chao, Bruno, abrazo. Vamos también con el repaso a lo que tenemos por delante, lo que vamos a tener precisamente el jueves, también en la UEFA Conference League, con nuestro compañero Diego Machuca, que analiza la previa de esos partidos de los octavos de final. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas. Muy buenas, Bruno, ¿qué tal? Los octavos de final de la Conference League prometen bastante. El duelo más llamativo es el del Betis contra el Vitória Guimaraes. En la Conference, el Betis ha demostrado ser un equipo imprevisible porque han jugado varios de sus peores partidos esta temporada, pero también han dejado grandes actuaciones como la ida ante el Gent. Pero lo cierto es que al venir de ganar al Real Madrid este fin de semana deberíamos esperar la mejor versión de los verdiblancos, sobre todo porque adelante tienen un Vitória Guimaraes que completó una fase de liga extraordinaria con 4 victorias y 2 empates, con muy buenos futbolistas también como el mediocampista portugués Thiago Silva, pero que desde entonces
Todo se les ha venido abajo. En invierno uno de sus mejores jugadores, Caio César, fue traspasado al Al Hilal y lo que es más importante todavía, han cambiado 2 veces de entrenador. En diciembre se fue Rui Borges al Sporting de Portugal, llegó Daniel Sousa, que solo duró 18 días en el cargo por una eliminación temprana en Copa, así que ahora a los portugueses los dirige Luis Freire, pero que tampoco ha conseguido buenos resultados. Vienen de tan solo 2 victorias en sus últimos 7 partidos. Algo parecido le ha pasado al Chelsea, que en octavos protagoniza un duelo clave. Esta semana visitan al Copenhague, pero lo dicho, el Chelsea fue con diferencia el mejor equipo de la fase regular, con 26 goles anotados y tan solo 5 recibidos, y con Mark Hughes como máximo goleador de la competición. Aún así, vienen de 4 derrotas en sus últimos 6 encuentros, por lo que se han alejado de los puestos Champions en la Premier League. A pesar de todo, el Chelsea es el favorito para esta eliminatoria, claramente, pero deben tener muchísimo cuidado porque delante tienen un Copenhague que se ha adueñado del liderato en la liga danesa y que en la ronda anterior merecieron pasar sin tantos problemas contra el Heidenheim. Crearon muchísimas ocasiones, sobre todo en la vuelta, y son un equipo muy peligroso en las contras, con jugadores de mucha calidad como Amin Xhaka, Mohamed El Younousi o el ex del Dortmund y del Sevilla, Tomás Delaney. Y para mí el otro gran duelo de estos octavos de final es el Panathinaikos-Fiorentina. El Panathinaikos sufrió una barbaridad para poder imponerse al bloque bajo del Vikingur islandés en los playoffs. De hecho, ganaron con un gol sobre la hora, pero los griegos siguen siendo un equipo muy rocoso, son muy verticales y les gusta hacer mucho daño por las bandas. Con Tete, que es su jugador más habilidoso, y de la Fiorentina, ¿qué podemos decir? Un equipo que está séptimo en la Serie A, que es cierto que tampoco atraviesa su mejor momento de la temporada, pero que hace menos de un mes le ganó al Inter. También completaron una fase de liga muy buena, fueron terceros clasificados, y el segundo equipo que más goles anotó. En otros duelos interesantes, el Molde recibe al Legia Varsovia. Los noruegos no convencieron ante el Shamrock Rovers, pero tiraron de experiencia para poder clasificarse a estos octavos. Y el Celje, que es dirigido por el español Albert Herrera, se enfrenta al Lugano suizo. Así que, Bruno, quedaremos atentos de lo que nos dejarán estos octavos de final. Vienen de regalarnos un partidazo los Isco, Cardoso y compañía contra el Madrid. Vamos a ver si siguen a ese nivel. Repasado lo mejor de lo que vamos a tener el jueves en la Conference League. Vamos ya con lo mejor del fin de semana, el tramito de actualidad. Vamos a hablar de esa eliminación histórica de Boca contra Alianza Lima y también alguna pincelada del Marco Asensio del Aston Villa de Emery con mi compañero, mi amigo Paquillo Mariscal. Hola Paquillo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal todo? Pues bien, con ganas de charlar contigo. Un día especial para ti. A ver, la gente no lo sabe, esto lo estamos grabando el domingo, la gente no ya sabrá seguramente el resultado de los Oscars y para ti es una noche especial siempre la de los Oscars y ahora mismo estamos grabando sin que sepas todavía cuáles son los resultados, Paquillo. Supongo que tienes que estar nervioso ahora mismo. Sí, es una noche especial para mí, lo reconozco. Hablaba con mi padre hace un rato por teléfono y llevo con la de hoy 30 galas consecutivas viéndolo, trabajándolo, comentándolo, los Oscars, o sea que desde muy pequeñito y bueno, esta noche la vamos a retransmitir en directo y vamos a ver si hay alguna sorpresita. Bueno, mola. Tu película, sin adentrarnos mucho, pero tu peli favorita de 2024, la que, no sé si decir para ti la favorita, pero la que más te ha gustado, no hace falta que sea la que tú crees que va a ganar. La que más me ha gustado es Anora de Sean Baker, que recomiendo a todo el mundo que la vea, que es una película, para que me entendáis, una Pretty Woman contemporánea, sí. Como si le quitas todo lo edulcorado a Pretty Woman, ¿sí? Pues eso es. Y también la sustancia, pero la sustancia no va a ganar absolutamente nada, Bruno, porque bueno, el cine de terror y la sangre de en Hollywood no premian mucho, pero bueno, Anora puede ser que se lleve el Oscar a mejor película. Bueno, Anora, me la apunto, que no la he visto todavía y si la recomienda Paquillo es garantía. Vamos ya con los dos temas que hemos elegido para esta semana. El primero es hablar no solo de Marco Asensio, sino de los fichajes del Aston Villa. Marcó un doblete Asensio contra el Cardiff y la verdad es que el fichaje le está funcionando al equipo de Unai Emery. Hay muchas cosas de Asensio que no me casan demasiado con el fútbol del Aston Villa, pero hay otras que se está demostrando que funcionan y para jugar por detrás de Watkins en ese equipo en el que entra Rashford también a pierna cambiada en la izquierda y Asensio a pierna cambiada en la derecha, o sea por detrás del punta, pues puede funcionar bien como está demostrando que lo está haciendo.
Sí, a ver, yo también te compro, evidentemente, que hay ciertos aspectos del juego de Asensio, también el Asensio post lesión, el Asensio post salida del Real Madrid, que quizás no concuerden con esa verticalidad que propone Emery cuando pasan 3/4 de campo, ¿no? Porque hay veces que Asensio, bueno, pues es un futbolista pues, que no es tan rápido, que no es tan ágil, quizás los giros no es Morgan Rogers, no es Ramsey o McGinn, que son más intensos, más de ida y vuelta, pero sí creo que se está beneficiando ambas partes, tanto Asensio como el propio Aston Villa, de que, bueno, creo que viniendo de un PSG donde Luis Enrique muchas veces lo colocaba de falso 9 probablemente, tenía que jugar de espaldas, que ha tenido buenas actuaciones de falso 9, también hay que decirlo, no es una crítica, pero tenía que jugar de espaldas, quizá un fútbol más asociativo, elaborativo, y aquí, pensando un poquito menos y actuando un poquito más, lanzando los puntas, recogiendo esas segundas jugadas que hay muchísimo más en la Premier y que también muchas veces el propio Aston Villa fomenta, pues está apareciendo su pegada. Al final, que yo creo que Asensio siempre ha sido un futbolista que quizás ha tenido una etiqueta de mejor en otros aspectos que lo que realmente tiene bueno, que es la pegada y la visión de juego. Total. Jugó una especie de 4-2-3-1 en el que estaba Bailey en la derecha, Rashford en la izquierda y Watkins era el delantero centro. Asensio aparecía en la media punta, pero lo que dice Paquillo, él tiene mucha tendencia por naturalidad pura y dura a sacar ese disparo tan chulo que tiene desde la frontal, y lo que hacía en muchos momentos era caer un poquito más al sector derecho, al centro derecha, no estoy hablando de política, sino zona del campo, y desde ahí es desde donde buscaba, pues con esa zurda, buscar últimos envíos o bien disparos a puerta. Tiene una cosa creo muy a favor y otra muy en contra, no sé si lo vas a compartir, Paquillo. Muy a favor, que me parece un atacante muy complementario con Watkins, porque Watkins tira muy buenos desmarques, está permanentemente buscando la profundidad, y eso para un buen pasador como Asensio es importante, pero sobre todo para un buen finalizador desde la frontal como es Asensio, le limpia la frontal, le va a hundir siempre a los centrales, y eso va a provocar que Asensio pueda recibir más veces entre líneas en la frontal y con posibilidad de girar y sacar el disparo. Incluso muchas veces arrastra centrales y él queda en una segunda línea, que Asensio, llegando al área, también es un buen futbolista. Así que jugar con Watkins me parece que es un plus para Asensio total. Y a nivel negativo es lo que decíamos, es cierto que no le falta seguramente esa posibilidad de presión tras pérdida, esa energía que muchas veces le va a pedir Emery a sus puntas, y ahí me parece que Rogers está firmando un temporadón y que va a ser no fácil, no voy a decir imposible, pero no fácil que le saque la plaza de titular en lo que resta de temporada. Sí, te compro primero lo de Watkins, no solamente Watkins, sino lo que comentábamos antes, tanto Rogers, Ramsey, Bailey, Rashford, McGinn. El Aston Villa está plagado de perfiles de gente que se mueve mucho en vertical, se mueve mucho en horizontal, cae a los costados, porque son equipos de grandes llegadores, y de propio Tielemans también, aunque sea el encargado de quizás gestionar un poquito más la base, también puede desplegar a veces ese gran buen gesto que tiene tanto para el disparo como para el pase a la frontal. Entonces, al final, Asensio eso le permite pues que aflore mejor su juego, porque hay mucha movilidad, esa ruptura, esos espacios, esos balones que quedan divididos, como comentaba antes, y dentro de ese un poquito locura que propone Emery cuando pasan 3/4 de campo, pues sí está funcionando. Y es verdad que lo que te comentaba antes, y tú lo has dicho muy bien, ya le pasó al propio Tielemans, que es un jugador un poco más frío, que no tiene ese chi en la cabeza de tras pérdida o en defensa sin balón. Bueno, pues tener la intensidad que tienen otros futbolistas, y poco a poco vamos dándose a eso. Yo creo que Asensio, si quiere triunfar en Aston Villa, o si quiere que al menos estos meses, hasta que llegue junio, funcionar o ser titularísimo, tiene que dar un poquito más de sí en ese sentido, y yo creo, Bruno, que es algo que no tiene de per se. Creo que por mucho que trabaje, es un futbolista más enfocado en otras cosas. Sí, y después de la lesión especialmente, no tiene la energía, esa vitalidad que tenía antes. Saltamos a Sudamérica, nos vamos hasta Buenos Aires para hablar de Boca Juniors, un Boca que tiene a Riquelme como
presidente que firmó a Fernando Gago como entrenador, aunque parece que podría tener los días contados. Hoy a esta hora todavía no lo han echado. Ganó el último partido Boca Juniors este fin de semana, pero Paquillo, venía de caer eliminado en los penaltis contra Alianza Lima, una eliminatoria que además hizo bastante daño porque en el descuento del partido Cavani tiene una clarísima y la acaba fallando, pero le leía a Mr. Chip que es histórico que un club de Perú, como es Alianza Lima, elimine a Boca Juniors de la Libertadores, que no había pasado nunca. Sí, hay que contextualizar de que el momento que atraviesa en general Boca Juniors, esto es el hecho, esto es la consecuencia de que no andan bien desde hace ya tiempo y desde luego que, pues es muy duro para ellos, ¿no? Estamos hablando, para la gente que no siga tanto el fútbol sudamericano, a pesar de que conozca a Boca Juniors, pues estamos hablando de que si cae en una ronda muy alta un Real Madrid o un Fútbol Club Barcelona de Champions o algo así, ¿no? Es un equipo con una solera, una historia que no digo que no merezca, evidentemente Alianza Lima ahí tiene todo el mérito. Fíjate que el gol lo metió Barcos, un futbolista con 40 años, el argentino Hernán Barcos, y también tiene jugadores como Pablo Guerrero. Pero sí es verdad que no están acertando en cuanto a política de fichaje. Yo creo que Boca Juniors es un equipo, personalmente pienso que esa vuelta de muchos ídolos o firmar jugadores muy veteranos, que en otra época le ha funcionado, ojo, no digo que siempre haya ido mal, no le está viniendo bien, tampoco tienen el talento emergente argentino que tienen otros clubes. Y bueno, y nuestro Ander Herrera, que mucha gente a lo mejor no recuerda que anda por ahí, pues quizás se fue para dar el salto, algo tipo Harry Kane, ¿no? Saliendo del Tottenham para ganar algún título, que él ganó con el Bilbao, pero hay que decir que, cuando te vas a Sudamérica, en vez de irte a algún destino más exótico, quizás para levantar una Libertadores, alguna copa más importante, pues fíjate, está en la foto, ¿no? La peor temporada de Boca Juniors. Yo creo que sí que es un equipo que tiene buena cantera. Lo que pasa es que los está vendiendo, que eso es un clásico de Boca Juniors, pero claro, es que es lo que dice Paquillo, es que no están acertando en el tipo de recambio, vamos a decirlo así. Hay una operación bastante rara, que es la de traspasar a Cristian Medina, que era un centrocampista, vaya, con talento, que tiene visos de progresar y ser un buen futbolista. Tiene 22 años, lo han traspasado a Estudiantes de La Plata, es un traspaso interno porque sacan unos 15 millones de euros. Y luego hay operaciones, claro, lo de Anselmino al Chelsea, lo entiendo, viene el Chelsea por cualquier jugador, pues evidentemente le tienes que dejar salir al central, muchísimo futuro Aaron Anselmino, lo tienen que dejar salir, casi 17 millones de euros les han pagado por el Internacional Sub-20 con Argentina, y a mí había un jugador que me encantaba, que era Ezequiel Fernández, que es una operación muy rara, que se va a Qatar por unos 18 millones de euros. Y te diría, Paquillo, que no han... A ver, los fichajes de lo que decías, las viejas glorias no les están de momento sentando demasiado bien, los Cavani y compañía. Cavani es el capitán, pero no ha acabado de darle a Boca seguramente lo que muchos pensaban. Pero yo creo que no tiene una plantilla, Paquillo, para... al menos en Argentina no estar tranquilamente peleando con River Plate. Yo ahí sí que creo que el entrenador, el hecho de no tener a Gallardo, no tener un entrenador de ese nivel, puede estar marcando las distancias, porque a mí Merentiel me parece un buen delantero. Brian Aguirre, que el extremo que firmaron es internacional sub-20 también con Argentina, me parece un buen extremo. Ezequiel Ceballos. Es verdad que la plantilla en sí, o sea, tú miras la plantilla entera y no es un plantillón ni mucho menos, y no tienen ni para descalzar a los brasileños que pelean por la Libertadores. No. Pero al mismo tiempo en Argentina sí que debería, al menos hasta el final, estar peleando los títulos. Sí, y a mí, por ejemplo, Kevin Zenón también me parece un buen centrocampista. Lo que tú comentas de Merentiel, también tiene a Jiménez. Bueno, no tiene quizá Sarachi, que era un lateral izquierdo que apuntó mucho cuando dio el salto a Europa, que es verdad que no triunfó, pero que está rindiendo bien. Pero yo creo que, sobre todo, hablamos de Cavani, hablamos antes de Ander Herrera, pero yo creo que el triángulo Marquesín, Batalla, Marcos Rojo le está haciendo daño en defensa. Tanto el portero como la línea de centrales, o Advíncula, que es un futbolista que el lateral derecho siempre ha basado su juego en la fuerza, en la potencia. Son 35 para 36 años, al final va bajando prestaciones. Que no digo que no haya funcionado, porque fíjate que se vendió también hace poquito a Gary Medel, que tuvo una época buena, un veteranísimo,
pero todo creo que está ligado, evidentemente, lo que tú comentabas de no tener un espacio-tiempo de al menos un par de temporadas en la élite de la gente que emerge de la cantera, y sobre todo Gago, que a mí siempre me ha parecido un entrenador que propone un fútbol atractivo, ofensivo, de tener la pelota, no es para nada Marrategui, es un entrenador pues, más cercano también, si me apura, a Gallardo en cuanto a dinámica y modelo de juego, pero no está funcionando por H o por B, no tiene todavía el recorrido, no tiene la experiencia, no tiene quizás los mimbres, y a mí me pareció una apuesta, de verdad lo digo, me pareció una apuesta acertada lo de Gago, porque había demostrado que tenía un tipo de fútbol que podía encajar para competir la River Plate, pero de momento pues no está funcionando. Un ex además de Boca Juniors, salido de Boca. Es verdad que no le había ido bien, no salió bien de Racing de Avellaneda, pero bueno, ganaron, este fin de semana han ganado y están ahí en la pelea por los puestos más altos de la clasificación. Pero bueno, el escándalo que se ha formado en Argentina con la eliminación en los penaltis por parte de Alianza Lima ha sido importante. Pongo musiquita y vamos con las preguntas de los oyentes para cerrar el episodio de esta semana. Vamos a cerrar el episodio ya de esta semana. Sabéis que nos podéis dejar preguntas en iVoox, en los comentarios de iVoox, en cada uno de los programas que vayáis escuchando. Nos dejáis vuestra pregunta y os la leemos en el programa. O también en @playfutbol, en X, en la red social X. Ahí nos encontráis, @playfutbol. Y nos podéis dejar el comentario y la pregunta que os dé la gana. Esta semana, como es semana de Champions y va el programa repletito, Paquillo nos da tiempo a 3. Ismael Muñoz dice: hola Bruno y Paquillo, soy un gran seguidor y actualmente sufridor del Manchester United. ¿Veis a este club volviendo a codearse con los de arriba de la Premier para la temporada que viene? ¿Creéis que Amorim es el entrenador ideal para este supuesto proyecto, si es que lo hay? ¿Qué opináis? Un saludo y enhorabuena por un ratito semanal tan top. Paquillo, lo primero que hay que decir es poner un poco en contexto rápidamente. El United, por temas económicos, esta semana ha sido noticia porque ha hecho una especie de ERE y han echado a la calle a mogollón de trabajadores propiamente del club, que esto denota que económicamente la cosa no está muy boyante. Y yo es que creo que muchos fichajes, o sea, tiene muy buenos jugadores, pero que muchos fichajes el equipo se ha equivocado y creo que va a depender del tipo de verano que hagan a nivel de fichajes, que yo creo que ahora sí Radcliffe, los que mandan el United, le han entregado las llaves del proyecto a un entrenador como es Amorim. No creo que hubiera esa confianza en Ten Hag y creo que eso para el United puede ser positivo, pero el haberle entregado las llaves del proyecto a un entrenador tan profesional como Amorim, que ha demostrado ser tan bueno en Portugal, no digo que vaya a ser la clave del renacimiento del equipo, no estoy seguro que vayan a tener títulos, pero creo que si fichan bien, la próxima puede ser una buena temporada, o al menos una temporada un poquito más estable para el United. Sí, yo esta semana leía también, poner un poco también en contexto, no sé si será humo o no, de algunos medios lusos que decían que Amorim se estaba pensando si continuar. Vamos a empezar por ahí porque, bueno, no sé si es algún rumor o alguien que de su círculo que lo ha filtrado, y tampoco me extrañaría. Pero teniendo en cuenta, pensando que continúa, yo creo que tiene que dar la llave 100%. Se ha demostrado que tiene una plantilla, atendiendo al precedente, su grandísimo Sporting Club de Portugal. Le faltan los perfiles para el modelo que propone, faltan jugadores, fíjate, aparte de la plaga de lesiones, que también hay que decirlo y no es excusa, pero es una realidad. Pero yo creo que se han equivocado en líneas generales en los últimos mercados. Quizás Højlund, Circe son futbolistas que han tenido muy jóvenes, por ponerte un ejemplo de los 9, ¿no? Que han tenido un par de años buenos, un año muy bueno, pero quizás Manchester United tiene que ir a por certeza realmente que de primera hora no tiene ese tiempo para hacer crecer futbolistas que han destacado en un Atalanta o en Bolonia, para que se me entienda. Pero sí que pienso que va a costar un trabajo que vuelvan a no sé si a codearse con los grandes, pero a pelear y ganar títulos al menos un tiempo, ¿eh? Sí, sí. Fútbol Eléctrico nos dice en iVoox: hola Bruno y Paquillo, ¿cómo se puede explicar que en Grecia el fútbol históricamente no haya tenido éxito en cuanto a clubes?
En cambio, en baloncesto han sido y son muy competitivos. ¿Invierten más en baloncesto? ¿Qué opináis? Enhorabuena por el programa. Un saludo, compañeros. A ver, no soy un experto en básquet, pero sí que es verdad que tú miras las plantillas de Olympiacos, Panathinaikos y compañía, y lo puedo elevar incluso a los clubes turcos, aunque en Turquía es un rollo un poco diferente, pero son plantillas que están cerca, si es que no son las mejores de Europa. El CSKA normalmente tiene buenas plantillas también, los clubes turcos en básquet son muy potentes también, y en fútbol, Paquillo, eso hace mucho tiempo que no pasa. Jugador de Olympiacos o Panathinaikos que haya sido top en la plantilla de cualquiera de los dos en los últimos 20 años, puedes encontrar realmente muy pocos. Buenos jugadores, sí, evidentemente, firman bien, tienen, por ejemplo, ahora está Darko Kovačević, de director deportivo de Olympiacos. Es un equipo que compite muy bien, el del Pireo, con Mendilibar en el banquillo, pero hace mucho tiempo que no tienen jugadores top, y yo creo que ahí se explica la ausencia de éxito en competición europea. Sí, se fomenta también la academia desde muy pequeño y más, evidentemente se fomenta mucho más el baloncesto y otro tipo de deportes quizás más minoritarios, más allá del básquet, del fútbol, y nunca han apostado por eso desde hace. Fíjate que el logro de llegar a una final de Europa League, como llegó hace 2 temporadas Olympiacos con Mendilibar, fue a un hito histórico. Yo creo que además desde los 90 hacia acá el fútbol griego también ha sido ese cementerio de elefantes donde iban jugadores a retirarse, ¿no? Jugadores ya con veteranos que iban al último gran contrato porque se pagaba muy bien, pero es imposible que así se pueda competir en Europa. Sí, sí. Igualmente tiene buenos nombres, ganaron la Youth League no con suerte, ni mucho menos. Musakitis me parece un pepino de centrocampista, Papacanelos también más zona de media punta, buen futbolista. Y atención, tan solo 17 años, Charalampos Costulas, delantero centro, insisto, 17 años, pero que tiene pintaza también. Y vamos a acabar, la última pregunta nos lleva a hablar del Marsella. Dice Mikel, buenas chavales, es el Marsella el equipo más turco de las grandes ligas. Dice, jugadores de primer nivel, normalmente más en ataque que en defensa, entrenadores de primer nivel, pero año tras año viven en el caos y la inestabilidad absoluta. Y eso que este año está siendo, dentro de lo que cabe, bueno. ¿Cuál puede ser el motivo? Estoy bastante de acuerdo con la comparación con los clubes turcos. Hay tanta pasión en la afición del Marsella. Toda la gente que lo ha vivido de cerca explica que es tan bestia lo que se vive ahí, Paquillo, que ese histerismo que se produce no me parece una mala comparativa, ¿eh? No, está muy bien tirada, y en cuanto a confección de plantilla también, tú te paras a comparar y a ver, que van muchos veteranos de vuelta. Fíjate que llegó, por ejemplo, Adrián Rabiot, que estaba libre, que podía haber fichado, no sé. Yo creo que institucionalmente algo más sociocultural, sociopolítico, lo que es el Marsella en sí históricamente, porque no se puede disociar en cuanto a esa pasión, a esa visceralidad, a la idiosincrasia que tiene en cuanto a inmigración, a mil millones de cosas que dan como factor que, vale, es verdad que no puede competir, quizá una estabilidad de robarle alguna liga al PSG, que es lo que nos preguntan, como si ha hecho el Lille o el Mónaco los últimos años, pero bueno, también cabe decir que, fíjate, en 2018 llegaron a esa final de Europa League que perdió con el Atlético de Madrid, con Rudy García, que estaba, por ejemplo, Campos o Taubán en el equipo, hace relativamente poco, o sea que han podido competir y formar equipos que han podido mirar a la cara también en Europa a otros grandes clubes, pero es verdad que, bueno, también es muy complicado en Francia. Sí, a mí el equipo actual me mola, con Højbjerg, con Rabiot, delanteros que aportan como Greenwood, de Zerbi ya le ha puesto su sello, y bueno, creo que dentro de todo están compitiendo más o menos bien. Otra cosa es que están años luz del PSG, pero que eso en condiciones normales, viendo plantillas de unos y otros, casi es lo normal. Bueno, Paquillo, disfruta de los Oscars, la semana que viene más, y ya nos contarás si estás más o menos de acuerdo con dónde vayan a parar las estatuillas, ¿de acuerdo? De acuerdo, la semana que viene me explayo bien y gracias, Bruno, como siempre. Un abrazo. Un abrazo, Paquillo. Nos vamos, más Play Fútbol la semana que viene. Ya sabéis que nos podéis seguir en cualquiera de las plataformas de audio. Si nos dais cariño, si dais like, si os suscribís, mejor que mejor, porque así os sale directamente la alerta y no tenéis que estar pendientes de cuando sale cada nuevo episodio de Play Fútbol. Hasta el lunes que viene. Sed felices. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.